Le invito a que vayamos allí a Mateo capítulo 6 y vamos a estar viendo a partir del versículo 25. Pero hoy, como ustedes pueden ver en la pantalla, vamos a estar hablando o vamos a estar comenzando una nueva serie de mensajes relacionados con este tema en específico, que es hábitos del reino de Dios. No sé si usted está familiarizado con este tema, pero quiero que entendamos que nosotros, la iglesia, formamos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro rey. Jesús, una de las primeras cosas que enseñó fue precisamente que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Allí en Mateo 4:23 dice, Jesús en su primera predicación pública: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, a quien se le da el título en Apocalipsis más adelante de Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no hay nadie más alto que Él, ¿verdad? Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, y a Él le damos toda la gloria. Amén. Así que cuando Jesús quiso enseñar sobre el reino, pues abrió la puerta para que supiéramos cuál era la forma de entrar a su reino. Y lo dice así: arrepiéntanse. El reconocer que somos rotos, el reconocer que necesitamos ayuda, el reconocer que no somos autosuficientes, el reconocer que tenemos vidas limitadas, vidas que caen. Y tristemente que caen en pecado con mucha frecuencia. No sé si usted está fuera de esa situación y se puede mantener en santidad por mucho tiempo. Yo, por otra parte, soy alguien que necesita de Dios cada día. Yo soy alguien que de una manera o de otra peco y lo hago con frecuencia. Y es algo de lo que por supuesto no me siento orgulloso ni nada por el estilo, pero al menos estoy agradecido que el Señor, el Padre Celestial, tiene suficiente amor como para darme nuevas oportunidades cada día. ¿Cuántos están en esa condición en la que reconocen que la necesidad que tenemos de la salvación, del perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra alma es diaria? Yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. Y usted también, si es honesto, ¿verdad? Usted también. Así que Jesús abrió la puerta de su reino y de todo el que reconozca que está roto y que vea en mí un Salvador, pues va a tener la oportunidad de pertenecer a este reino. Y una vez que las personas comenzaron a añadirse, a seguirlo, una vez que comenzó a llamar a los apóstoles, a los que se les llama discípulos inicialmente, y luego ellos comenzaron a compartir el reino de los cielos, también el reino de Dios, Jesús fue quien nos dejó las bases fundamentales de todas y cada una de las enseñanzas que nos permiten crecer en su reino. Y hoy vamos a estar hablando de esos hábitos del reino de Dios, hábitos del reino de los cielos que el Señor practicó Él mismo, o que nos aconsejó, o que en otras ocasiones nos ordenó. Y en toda una serie de domingos en lo adelante, vamos a estar atendiendo a cada uno de estos diferentes hábitos que harán que nuestra relación con Dios sea más sólida y más sana. Amén. Así que cuando Jesús entendió que quería decir quizás la prioridad mayor que el ser humano debía tener para tener una vida bendecida, una vida abundante en el reino de Dios, encontramos su consejo allí en Mateo 6:33. Y dice la palabra de Dios en la boca de Jesús, dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús dice, en otras palabras, si hay algo que es importante que tú le prestes atención, es que conviertas tu búsqueda de Dios,
tu búsqueda del reino, tu búsqueda de cómo vivir y crecer en el reino de Dios. Eso es lo primero que quiero que tú le prestes atención. Eso es lo que yo quiero que se convierta en tu prioridad diaria. Un encuentro con Dios, un tiempo con Dios. Que Él tenga lo más importante de tu vida. Que estés dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de honrar a tu Rey. Eso es lo que Jesús dijo. Si hay algo que puede convertirse en la plataforma para que un seguidor de Jesucristo pueda tener una fe sólida y sana, es eso. Que ponga a Dios primero. Y el resto de las cosas que son parte de nuestras necesidades diarias, el Señor se va a ocupar de proveerlas. Qué interesante y qué bendición saber que Dios nos ha dicho la manera más fácil en la cual podemos tener nuestras necesidades cubiertas y una relación sólida y sana con Él. Qué bendición que Dios no nos escondió, que Dios no hizo difícil que entendiéramos la mejor manera de vivir en esta tierra. En pocas palabras se puede resumir: búscame a mí primero, diría el Señor. Búscame primero, que yo sea tu prioridad, que yo sea el paso número 1 cuando comiences el día, que yo sea lo que tú recuerdes de manera cotidiana mientras vas al trabajo, mientras haces lo que tengas que hacer durante el día, que yo esté presente en tu vida, que no desaproveches una oportunidad para que hables conmigo. El Señor nos dice, así de sencilla es la vida cristiana sana. Búscame a mí primero. Búscame a mí primero. Busca los asuntos de mi reino primero. Priorízame a mí, diría el Señor, y yo te voy a priorizar a ti. ¿Usted quiere ser una prioridad para Dios? ¿Usted quiere que sea Dios quien se ocupe de sus asuntos? Entonces, tiene que poner a Dios como una de sus prioridades. Así de sencillo, así de sencillo. Pero estoy seguro que como mismo a ti y a mí nos vienen un sinnúmero de distracciones durante cada día de la semana, en el cual nosotros tenemos la tendencia de priorizar otras cosas. También les pasaba a sus discípulos. Y quizás por eso Jesús quiso dar una especie de preámbulo, una especie de explicación de lo que significa una vida dependiendo de lo material y una vida dependiendo de Dios. Y miren cómo comienza a hablar allí en Mateo 6, a partir del versículo 25 al 30, y dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Si Dios se preocupa tanto por el resto de la creación, ¿cuánto más hará Dios por la corona de la creación, que es el ser humano? Si Dios se preocupa por una florecita del campo, que muchas de ellas son preciosas, pero que apenas duran algunas de ellas 24 horas, ¿cuánto más no se preocupará por ti,
por quien ya envió a su Hijo, por quien Cristo dio su vida. ¿Cómo? Si tú y yo somos los almacenes, o mejor dicho, donde el Espíritu Santo habita. Si Dios ha hecho de nosotros ese envase donde el Espíritu Santo habita, ¿cuánto no hará mucho más por nosotros de lo que hace por las plantas o de lo que hace por los animales? Porque quiero que entiendas algo. Aunque hay muchas veces gente que le preocupan más los animales que las mismas personas, quiero decirles, mis amados, que para Dios la prioridad es usted y soy yo. Los animales no son estuche para el Espíritu Santo. Dios te ha hecho a ti y a mí personas que somos templo de su presencia, del Espíritu Santo. Las plantas no han sido creadas a imagen de Dios. Dios te creó a ti y me creó a mí a su propia imagen. ¿Saben lo que eso significa? Que Dios habita en nosotros y que en nosotros hay muchísimas características que cuando vivimos una fe saludable reflejan la presencia de nuestro Dios. A Él sea la gloria, porque Él nos ama a ese punto. Y dice, si hago así, que he visto a los lirios y a las flores, de una manera que ni siquiera el hombre más rico que ha existido sobre la faz de la tierra, Salomón, el hijo del rey David, que ni siquiera él ha podido jamás o pudo jamás vestirse, aun cuando estuvo en todo su esplendor, no se pudo vestir con tanta belleza como las flores. ¿Cuánto más lo hará el Señor con nosotros si hace así con las flores? Esta mañana cuando yo me levanté vi que ya las aves ya están como si estuviéramos en verano, ¿verdad? Se fue el frío y ya están de regreso. Ya uno las puede ver ya en los árboles y donde quiera. Y cuando yo miré así por la ventana esta mañana, vi un par de gorriones, no sé cómo le llamarán en sus lugares, gorrioncitos, en el patio comiendo. Si yo ahí no he echado comida, ¿qué pueden estar comiendo? Es que no soy yo quien se encarga de ellos, es nuestro Padre Celestial. El otro día miramos por una ventana y ahí estaba un pájaro carpintero, taca, 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 taca en el árbol. Mira tú, encontró comida. Por supuesto, ¿sabes por qué? Porque el Padre Celestial las alimenta. Sin embargo, se nos hace muy fácil para nosotros distraernos con las mismas distracciones del mundo. Y nuestra vida se vuelve que la prioridad son los asuntos de esta tierra. Y Dios es un asunto del domingo en la tarde. Que cuando vamos a la iglesia, pues entonces atendemos a Dios. Algunos pues se conectan en las mañanas para orar. Algunos, todavía muy pocos, comparado con quizás todos los que pueden hacerlo, algunos se conectan en las tardes de los martes para estudiar la palabra de Dios. Se dice que el tiempo promedio que los cristianos le dedican a la oración es entre 10 y 15 minutos. Y eso es contando aquellos que le dedican una hora y muchos que le dedican apenas un minuto. Mis hermanos, Jesús dice que hay una práctica de aquellos a los que Él llama paganos. Los paganos son las personas que no creían en Dios o que tenían religiones que eran, no creían en Dios, que eran otro tipo de religiones falsas o de religiones que no eran bíblicas. Y Jesús dijo, los paganos son los que se preocupan por este tipo de cosas. Porque los paganos o las personas que tienen religiones de otra índole, pues son los que hacen ese tipo de dicotomía en que separan a Dios y lo ponen allá arriba en el cielo y ellos tienen que ocuparse de todos los asuntos de aquí de la tierra porque no creen que Dios
desde allá arriba pueda intervenir en nuestros asuntos cotidianos. Y solamente le pedimos ayuda a Dios, solamente gritamos, solamente doblamos nuestras rodillas cuando duele, cuando la situación se sale de nuestro control, cuando ya el médico nos dice que no tienen solución, cuando ya la cuenta de banco no alcanza para pagar los biles, cuando se está destruyendo la familia, cuando ya estamos en situación de emergencia. ¡Ay, Dios mío!, decimos. Porque hacemos esa dicotomía, esa división, y pensamos que a Dios no le interesa, o que Dios no tiene la habilidad o el tiempo o el interés o el poder de intervenir aún en cosas pequeñas, aún en cosas que pudiéramos considerar triviales en nuestra vida. Y eso es una mentira de Satanás. El interés de Dios es que tengamos tal familiaridad, tal cercanía, que podamos conversar con Él con frecuencia, que podamos presentarle cualquiera que sea nuestra necesidad, que podamos cantarle, que podamos caminar hablando con Él, que podamos vivir una vida en la cual Él esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo. Y dice el Señor aquí en su palabra algo muy interesante. Ellos, los paganos, los que piensan de esta manera, los que tienen una idea equivocada de la fe cristiana y de lo que significa seguir a Cristo, son los que piensan así: que de Dios me ocupo cuando hay culto, de Dios me acuerdo cuando me duele o me aprieta el zapato. Y eso es una trampa. Y por eso estamos tan cansados. Y por eso estamos tan necesitados. Por eso hay tanto estrés. Por eso hay tantos problemas. Por eso hay tantas familias fracturadas. Por eso, aún en la misma iglesia, hay tantos divorcios. Hay tantos conflictos. Hay tanta situación difícil. Porque todavía seguimos pensando de esta manera. Dios está allá arriba. Es mi asunto el ocuparme de mi comida, de mi techo, de mi salud, de mi necesidad, de mi gasolina, de mi carro, y todo lo pensamos en esos términos, sin darnos cuenta que si seguimos el consejo de Jesús, Dios se ocupa para abrir puertas. Dios se ocupa para que aparezca el carro, para que nos suban el salario, para que aparezca otro trabajo, para que lleguen los papeles. Dios se ocupa de tantas cosas que nos mantienen a nosotros con la cabeza muchas veces hecha agua y que no sabemos cómo resolver. A su tiempo Dios lo hará si le ponemos como nuestra prioridad. Eso es así de sencillo lo que el Señor nos propone. Dice Mateo 6 del 31 al 32. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Quiero que sepas que tú y yo tratamos con un Dios que todo lo sabe. La manera en que operan los incrédulos es así. Ellos son los que tienen que ocuparse de sus asuntos, porque no creen que Dios tenga algún interés ni que exista. Los cristianos que todavía no han conocido o no se han animado a creerle a Dios en principios como estos que nos enseña Jesús, también vivimos de la misma manera. Cualquier cosa es un tropiezo para que busquemos a Dios, para que vengamos a su casa, para que le adoremos con el corazón. Cualquier cosa se mete en el camino y ahí ya interrumpió nuestra adoración, nuestra búsqueda de Dios. Porque no es nuestra prioridad. Al menos no siempre lo es. Y Dios nos está diciendo: hoy quiero que aprendan este principio que les va a facilitar su vida de una manera enorme.
Tú y yo no podemos vivir así. El consejo de Jesús es lo contrario a eso. El consejo de Jesús es, si buscas a Dios primero, lo demás, eso que constituye una necesidad lógica en tu vida, el Señor lo va a proveer. De alguna manera, no dice que no vas a trabajar, ¿ok? El Señor en ningún momento nos quita trabajo. El Señor en ningún momento nos quita inteligencia. Nunca Dios nos quita libertad. Así que no es que me voy a sentar en mi butacón todo el día a orar o a buscar de Dios y no voy a hacer nada ni por mi vida ni por mis hijos. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, si conviertes mi reino, si conviertes en prioridad número 1 mi relación contigo, aunque tú trabajes, la bendición que vendrá a tu vida será por encima de tus posibilidades. Aunque tú te esfuerces por hacer lo que te toca hacer, por el cuidado de tus hijos y por las demás cosas que necesitas, yo voy a abrir las puertas, yo te voy a proveer relaciones, yo voy a hacer milagros para que tu vida tenga la atención y el cuidado que tú necesitas. Solamente ponme a mí primero. Solamente ponme a mí primero. Decía alguien mucho más inteligente que yo, quien pone a Dios primero, recibe lo primero y recibe lo secundario, que es todo este cuidado del cual Jesús habla. Yo le he dicho en otras ocasiones, quien pone a Dios en segundo plano, se pierde lo primero y se pierde lo segundo. Y es nuestra decisión. Si ponemos a Dios como nuestra prioridad, Él se va a encargar para que lo secundario en nuestras vidas, eso que es alimento, vestuario, trabajo, cuidado, salud, carro, gasolina, todas esas cosas, Dios va a encontrar la manera que llegue a nosotros, ya sea a través de trabajo, lo que sea. Pero Dios lo va a proveer y nuestras vidas van a estar seguramente mucho más descansadas, mucho más saludables. Pero dice, quien pone a Dios en segundo lugar y pone sus necesidades primero, al final tiene que trabajar el doble por sus necesidades, que nunca se las va a llevar más allá de esta tierra, y se pierde la bendición de lo primero que es Dios. Al final lo perdemos todo. Dice la Biblia la historia de un hombre que sembró una gran parcela de tierra y llegó a tener una gran cosecha, tremenda bendición. Y dice que al final, cuando tuvo que construir nuevos graneros para llenarlo, dice que al final se sentó y dijo, oh alma, reposa porque aquí tienes comida para muchos años. Dice que el Señor le dijo, necio, no sabes que hoy vas a perder la vida. Al final no se ocupó de Dios y todo lo que tenía lo perdió, no se lo pudo llevar. Tú y yo de esta tierra no nos podemos llevar nada, a menos que sea una buena relación con nuestro Dios, a menos que sea esos tesoros que nosotros también depositamos en el cielo, que es nuestra relación con Dios, que es nuestro cuidado de unos por otros, es el amor que nos dedicamos unos a otros. Dios quiere que lo primero en nuestras vidas sea su presencia. El cómo. Aquí nos encontramos un texto en 2 de Crónicas 7, del 13 al 14, que nos explica un poquito cuáles son aquellas cosas con las cuales podemos buscar la presencia de Dios. Y dice allí la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7, 13 y 14. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva y le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe pestes sobre mi pueblo, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado
y restauraré su tierra. El buscar de Dios trae restauración, trae perdón, trae nueva vida, trae bendición, trae vida abundante que Jesús lo prometió. Yo no sé ustedes, pero yo sé que yo necesito seguir mejorando. Yo necesito seguir mejorando en mi condición de poner a Dios primero, porque muchas veces me dejo distraer. Muchas veces las preocupaciones de las cosas de esta tierra me llevan a trabajar y a esforzarme sin buscar su presencia, su consejo en oración. Muchas veces mi primer pensamiento es hacia un médico o hacia un medicamento, no hacia Dios. Muchas veces mi primer pensamiento es pensar si me alcanza lo que tengo o no me alcanza. Mi primer pensamiento es lo que tengo en mi bolsillo, no en Dios. Muchas veces mi primer pensamiento es buscar la solución por mi propio esfuerzo, sin recordar que al final Dios no necesita ni una cuenta de banco, ni un carro, ni salud, ni nada de esas cosas para bendecirnos. Y para Dios no hay nada imposible. Entonces yo voy a orar y yo voy a pedirle a Dios que me ayude. Y si usted quiere unirse a mi oración, yo le voy a invitar a que lo haga. Y que le diga conmigo: Señor, quiero en esta hora pedirte perdón porque muchas veces no te he puesto como lo primero en mi vida. Quiero pedirte, Señor, que tú me perdones porque te he sido infiel y aún tú has permanecido fiel. Te quiero pedir, Señor, nuevas fuerzas para cambiar mi vida. Nuevas fuerzas, Señor, para entregarte mi corazón, para que tú seas lo primero en mi vida. Enséñame nuevas maneras, Señor, que desde que despierte hasta que cierre mis ojos, Señor, en la noche, yo pueda estar actuando como te agrada, pensando en ti, buscando tu presencia, queriendo un encuentro contigo, poniendo mis preocupaciones en tus manos, poniendo mis enfermedades en tus manos, poniendo mis problemas en tus manos y pidiéndote, Señor, que seas tú quien te ocupes. Porque si tú alimentas las aves del cielo, si tú vistes con tanto color y belleza a las plantas y las flores del campo, ¿cuánto más no harás por nosotros? Ayúdanos, Señor, para que los asuntos de este mundo no sean nuestra mayor preocupación, no sean nuestra prioridad. Ayúdanos a ponerte a ti primero, para que tú te ocupes entonces, Señor, de suplir, de sanar, de bendecir, de restaurar. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces te fallamos y cometemos errores, cometemos pecados, Señor, incluso queriendo resolver asuntos en esta tierra que quizás ya tú has resuelto en el cielo. Te pedimos, Señor, establece tu reino en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, siéntate en el trono de mi corazón y sé tú quien me guíes. Que mi obediencia sea para ti, que mi confianza esté puesta en ti y que tú seas, Señor, el Rey en mi vida y desarrolles en mí, Señor, hábitos que puedan honrar tu nombre para que yo te represente bien. En el nombre de Jesús. Amén.